Más que nunca es su hora. Ay, buenísimo. Muy bien. Qué bueno eso. Bueno, recordemos que el sábado pasado fue el 8M, así que acá con Has armamos unas cositas para hablar un poco del tema. No toques eso, no toques. ¡Qué miedo! ¿Puedo bajar mi volumen? Me están matando los oídos. Pasa que Felo estaba ahí. Sí, es el de abajo. No, del otro lado, ese. Bien. 3 años de programa y todavía no sabe cuál es el del retorno. Terrible. Arrancamos Sí, de cero. Arrancamos de cero. Decía que recordemos que el sábado pasado fue el 8M, así que con Has armamos unas cositas relacionadas, en mi caso, puntualmente, del cine y el feminismo. Sí, así que nada, cuando quieras, Pipi, vamos. Ah, me encantó. Muy bien. Bueno, el cine y el feminismo, historias para ver y repensar, ¿sí? La primera que les traje para recomendar es una serie de recomendaciones, ¿sí? Les traje, ahí vemos unas imágenes de Woman Talking y otras de Shaida. Ahora vamos a hablar, Shaida. sí, ahora vamos a hablar un poco de estas pelis. Seguimos a la próxima. Bueno, ahí como veíamos decía unidas en la lucha. Armé podríamos decir esta sección de mujeres que están unidas en la lucha, unidas entre ellas, ¿no? Y acá tenemos Woman Talking y les agregué una frase que ahí dice, se ve que muy chiquito, pensé que se iba a ver un poco más grande, dice, estamos aquí para decidir juntas cómo avanzar. Y también lo puse en inglés, que bueno, es el idioma original de la película. Bueno, para contarles un poco de Woman Talking, a mí es una de mis películas de este género favorita. Les comento que está basada en un libro y que a su vez la historia se inspira en una historia, ese libro se inspira en una historia real que ocurrió en una comunidad Amish en Bolivia. No sé si acá alguno conocía eso. No. Recordemos que bueno, la comunidad Amish es una religión que no le permite a las mujeres expresarse, ni estudiar, ni hacer básicamente nada. Las mujeres no tienen voz y voto en una comunidad así. Bueno, así se inspira la película. Entonces ellos, la directora toma esta historia y lo que hace es que esas mujeres que además están sometidas a abuso, logren salir de, o como comentarles, salir de... Sí, romper un poco la opresión que Sí, tienen. romper eso y tienen que tomar 3 decisiones, que es, o quedarse en el lugar y luchar, o huir, o confrontarlos, ¿sí? Confrontar a los hombres de la comunidad. Ellas no tienen voz y voto ni siquiera en el juicio. Esto es así, ellas sufren abuso y los hombres les comentan que es como obra del demonio. Hay mujeres que lo creen, hay mujeres que no, y hay mujeres que los confrontan y no. Y el conflicto básicamente de la película son esas 3 opciones: quedarse y confrontarlos, huir o, quedarse calladas. A mí es una historia que me gusta mucho porque muestra mucho la libertad de la mujer. Y nada, los traje para comentarlo. Es una película que estuvo nominada al Oscar y ganó Mejor Guión Adaptado. Esta película es del 2022, ¿puede ser? No me Sí, equivoco. Creo que sí, 23. participó el 2023. sí. Participó en el 2023. Sí. Nada, hace pensar mucho en la importancia de la voz femenina, creo. Y nada, si les interesa el tema, si les interesa el género, recomiendo que la vean porque trata muy, muy bien el tema. No sé si acá alguno la vio. No, iba a decir, me Sí. gusta mucho el banner, que sea la mano de 2 mujeres entrelazándose, o sea, la unión entre mujeres en esa circunstancia. Sí, tal cual, por eso puse sí el póster. Lo que veíamos antes eran imágenes de la película y después puse los pósters de cada una de ellas. Además es el símbolo de justamente del Día Internacional de la Mujer y de la violencia Claro. contra la violencia de género. Sí. Bueno, seguimos con la próxima. ¿Ninguno la vio acá, la peli? Sí. Más allá de Fer. Ah, sí, perdón. ¿Querías comentar algo? No, o sea, esto que decías de cómo lo plasman en realidad más allá de la... que es un caso muy particular, ¿no? El de la cultura Amish, porque es una cultura bastante sesgada del resto del mundo. Es más, ellos están aislados del resto del mundo y las formas de vivir que tienen no se condicen con ninguna sociedad
dentro del mismo mundo en el que ellas viven, porque es como decía, hay comunidad Amish en Bolivia, hay comunidad Amish en Argentina, hay comunidad Amish en Estados Unidos, entonces es muy loco que esto siga sucediendo en el tiempo, ¿no? También son ultra conservadores. Sí, y hay que tratar de entender también la opresión y el machismo en cómo esta religión o forma de vida se generaliza, porque ellos viven como, digamos, 200 años atrás, o sea. Claro. Es una cultura que está quedada en el tiempo. Por decisión propia. Por decisión propia. Sí, yo les voy a comentar una cosa nada más de esto breve. Yo cuando vi la película no sabía que era una comunidad Amish y pensé que era una película de, no les voy a mentir, 1920. Y hay un momento que me doy cuenta que no, que estaban en el 2010 y me pegó un montón. Claro. Bueno, ya porque uno en otro contexto diría, claro, sí, está ambientada, es una película pensé que era una peli ambientada de época. Lo justificás por la época, decís, bueno, claro, qué loco como era así en ese momento y cómo hemos cambiado, pero no. Y a mitad de película te das cuenta de eso. Después, y bueno, un poquito más igual, creo que están ellos como que sobreviven una especie de 1800. Sí, claro. Adaptan algunas que otras herramientas hoy en día, pero es pero muy sobre poco. todo es el desprestigio del avance tecnológico. Sí, en realidad es mucho también de la en contra de la industria. industria, eso, de la era industrial. Sí, y tiene muy buenos discursos, obviamente, bueno, justamente se llama Woman Talking porque la película se centra en mujeres hablando y tomando esa decisión de esas tres opciones que tienen. Bueno, vamos con la próxima, que es Shaida, que tuvimos la oportunidad de verla en el Festival de Cine. ¿Vimos juntos? Creo que sí. O si no la vimos juntos, salimos y dijimos, no, qué buena película. Por ahí no nos sentamos en el mismo lugar. No, pero me refiero, no sé si la vimos juntos en la misma función. A eso me refiero. Ay, no me acuerdo. Creo que no. Creo que fuimos funciones diferentes. Sí. Pero sí la vi, peliculón. Sí. Bueno, acá también, hablando de Mujeres Unidas, bueno, es una película donde una mujer iraní se escapa de su marido abusor y va a un programa de protección de testigos de Australia. Y bueno, también un montón de mujeres la ayudan a poder divorciarse y a obtener el derecho a ser libre, ¿no? Recordemos que es otra cultura, otras leyes, otra vida. Y como puse ahí una frase que dice justamente Shaida, la protagonista, la libertad es un derecho, no un privilegio. Película fuertísima. Sí. Me pongo mal hablando de la película, lamentablemente. ¿Inspirada en la vida de la directora? Sí, por eso. La directora, ella tiene una hija, también tiene que luchar mucho por los derechos de su hija, no perder la tenencia, pasan un montón de cosas, pero recomiendo que la vean. Y sí, inspirada en la vida de la directora sería la hija de Shaida. Y Shaida era la madre, que sufrió todo eso mismo. Sí, además un poco también aparejado con lo que es la cultura mencionada anteriormente, lo que es la cultura musulmana también difiere mucho de los estándares que nosotros manejamos de realidad. Es decir, para ellos es normal que el matrimonio es para siempre y la mujer es mía y es un objeto en ese sentido. Aparte, bueno, esto que hablamos de los Amish, de las sociedades musulmanas, o sea, qué complejo es cuando es un sistema que está por ahí tan seculado de que funcionan ellos y tienen sus propias normas, que va tan al paralelo, es un poco lo que decían antes, o sea, tan tipo al paralelo del mundo y no sé, o sea, nosotros podemos avanzar mucho acá en Argentina, en cualquier país, pero qué fuerte es el hecho de que eso no penetra ahí. Sí. Por eso ella directamente tiene que huir y irse a otro país. Claro. Sí. Eso es bastante fuerte porque tiene que ir a otro país donde no conoce la cultura, no conoce absolutamente nada, pero se encuentra también con un montón de mujeres que la ayudan en esa situación. A ella y a su hija. Sí, que se encuentran también en una situación similar. Sí, también, es verdad. Las mujeres con las que se encuentran también. Bueno, pero era básicamente esa temática de unidas, ¿no? De la sororidad, básicamente. Bueno, la próxima sección es Mulan rompiendo estereotipos de género. Mi película favorita de Disney. ¡Ay, la mía también! Sí. Me encanta. Bueno, ahí puse un montón de imágenes de Mulan, como verán, en toda la película, en toda la etapa de la película. Cuando se corta el pelo, bueno, cuando está ahí con Mushu, cuando le está enseñando ahí unas nenas. ¿Esa es de la 2 o no? Sí. Nosotros no entendimos nada porque nuestra escena favorita es la de Hombres de Acción, en donde refuerza el estereotipo de hombres. ¿Cómo era la canción?
canción Hombres de Acción. Hombres fuertes. Sí, Pero, claro, o sea, nosotros no entendimos nada. O sea, justo esa era la que no, y nosotros, aguante. Hombre forzudo. Hablando desde el corazón, película de 1998, Vestido año que como Adam nacimos. Sandler. Exactamente, sí. La vi cuando era muy chiquita y creo que o sea, que hoy en día sea feminista es gracias a Mulan. O sea, hoy en día es como que es la base de todo. Promueve el empoderamiento femenino, rompió totalmente todos los estereotipos de género Mulan, y más en esa época, ya estamos hablando de 26 años atrás, 27. Pará, rompe con lo que uno tenía de, si bien sigue siendo una princesa Disney, rompe con lo que tiene que ver el estereotipo de damisela en apuros. Tal cual. Sí, además tener que dejar su vida para ir a la guerra, no, fuertísimo, Claro. una peli de Disney y eso, Tal cual. para defender a su padre. A mí me da mucha pena Ping, ¿no? El general, o sea, el que los entrena. No me acuerdo. Lee. Sí, Lee, General Lee. me da mucha pena Lee porque, pobre, él quería su femboy Sí, y te da así, termina siendo una representas- mujer. Representación bisexual. Claro, era como, no, yo quería un hombre, vestite. Vístete. Bueno, acá Mulan quita mucho eso, el estereotipo de que la mujer puede hacer lo que quiera, el hombre obviamente también, pero ganando. Aparte algo fuerte de la película, además, la mujer fuerte, sino que verbaliza, o sea, porque dicen, vos no puedes hacer esto porque sos una mujer, o sea, es como que es una introducción fuerte. a lo que se viene. Pero aparte de una película de niños, marque directamente el machismo, diciendo, no, o sea, en esta sociedad vos acá no puedes hacer esto, en tu opinión. Y de hecho, al final de Mulan, cuando ella va a salvar al emperador, que Mushu le dice, ay, perdón, no te estaba escuchando porque ahora sos una mujer. Sí. No, o sea, Chistazo. Sí. no, o sea, está bueno que marque la problemática ahí, como que la señalice directamente. Aparte es una película que causó como mucho revuelo cuando salió. Los chinos se ofendieron mucho. Sí. Me acuerdo que cuando estaba en la escuela trabajamos un poco Mulan y demás, y empezamos a ver como... Sí, para ver un poco la realidad de China y bueno, el tema de cuando solamente se podía tener un hijo y que primaba por ahí el tener un primogénito varón. Todo, o sea, Mulan supuestamente está situada, no sé en qué siglo, pero hace muchos, antes de Cristo. Sí. Y hoy en día sigue habiendo también esa cultura machista y esa discriminación a la mujer al punto... Bueno, hay cosas fuertes que no voy a decir, pero vimos cosas muy oscuras. Sí, conozco. Sí. Igualmente la historia de Fa Mulan en China surge como una historia no de feminismo o de empoderamiento de mujer, sino como una historia de nacionalismo, que es romper justamente con lo establecido institucionalmente para poder defender a tu patria por sobre todas las cosas. Incluso en la historia original, cuando termina la guerra, Fa Mulan vuelve a tener incluso los pies de loto, que lo marca mucho porque ella era una damisela que venía de una familia no rica, pero que sí tenía ese tipo de práctica, en donde se sigue sometiendo a lo que era la cultura machista de esa época. Y en realidad lo que ellos priorizaban era como decir, bueno, el nacionalismo puede por sobre todas las cosas. Cosa que después de Estados Unidos toma la historia y dice, no, vamos por otro lado. Por eso respetaron tanto la película que hicieron de live action. Claro. Que por eso no gustó. Porque justamente fue por ese lado, por el nacionalismo. Claro. Sí. Esta, obviamente... No tiene Mushu. También. Mushu no tiene... Encima de un Fénix del orto. No hay canciones. Todavía con los Fénix, pero... Bueno, gran enfoque feminista tiene Mulan. Me pone muy contenta que también sea tu peli animada de Disney. Sí. Bueno, seguimos con la próxima, que es Poor Things. Ya entendí por qué había dejado, porque nunca leímos la frase que dijo, pero bueno. Ya está. Cuerpos libres y mentes libres. Viendo eso que armé ahí, ese mosaico, me di cuenta de la fotografía que tiene Poor Things y me parece que hay que decirlo. A ver qué frase tenemos en... ¿Cómo nos costó procesarla cuando salíamos del cine con Choco? Nos mirábamos buscando explicaciones. Fuerte. Totera. Bien. Encuentro fascinante estar viva, dice Bella Baxter.
También una película que es del 2023, igual que la de Jaida, bueno, explora mucho la liberación sexual femenina, ¿no? Sí. Bueno, a través de la historia de ella. Y realmente no sé cómo poner en palabras lo de Poor Things, porque es una película para analizar un ratazo. Yo creo que por ahí no se centra específicamente o no pega tanto como otras pelis como Woman Talking, ¿no? Sí, no es el golpe bajo directo. Claro, es más para pensarlo. Pero es una figura que pensemos que toma el control de su cuerpo, ella, y logra cambiarlo. Por ejemplo, recuerdo esta escena que está Mark Ruffalo, ustedes se van a acordar, que al principio él la controla todo el tiempo y después ella lo termina controlando a él y él se pone mal. No sé si recuerdan esa escena. Sí. Pero bueno, nada, una película que les recomiendo si les interesa también este género. Acá la vieron todos. Aparte también una de las mejores actuaciones de Emma Stone en su carrera. Sí, que ganó un Oscar. Ganó el Oscar. Sí, por ahí lo divertido del personaje de Mark Ruffalo es que interpela mucho este personaje del varón que busca una mujer acompañante, sí. Pero en esto de la posesión, bueno, no me importa que mientras tengas un cuerpo de mujer que a mí yo pueda sexualizar, no me importa lo que pienses, no me importa lo que digas, no me importa lo que pasa por tu mente, mientras pueda tenerte controlada y que cumplas los caprichos que yo quiero y deseo como placeres sexuales. En esta controversia del personaje, la mente de niño en un cuerpo de mujer adulta. Sí. Que incluso se ve superado en un momento, porque ella le dice, bueno, vamos de nuevo. Y él le dice, no, pará, hasta yo tengo mis límites. Bueno, y él dice que es un defecto de los hombres, le dice. Ella pregunta por qué no lo hacen todo el tiempo, o sea, por qué como las mujeres no lo hacen todo el tiempo, que actualmente también sigue siendo un tema tabú hablar de esto, ya sea en vivo. Sí, igual yendo un análisis por ahí más psicológico, tiene que ver también con la etapa psicológica en la que ella se encuentra, que es la de la exploración sexual de la etapa temprana de la niñez. Sí, la fálica. Claro, y en donde después se termina reprimiendo para poder resurgir en la adolescencia. Los 4 o 5 años. Claro. Que es muy controversial que haya una persona con una mente de niño teniendo sexo. Eso es lo controversial y fuerte de las películas. Pero es lo que le da sentido a entender este planteo. Bueno, claro, ¿quién es ella? La que es su cuerpo, la que es su mente, y quiénes son los varones que están con ella también, que es lo que están buscando. Que todos buscan algo de ella, ¿sí? Independientemente de si sea físico, afectivo o de posesión, 100%. Como es el que era el marido original. Sí. Después por ahí la fantasía de la película de que ella va avanzando mentalmente por ahí más rápido que el promedio, te va haciendo ver en distintas etapas evolutivas como una mujer también va descubriendo el mundo sexual y a través de la sexualidad del mundo. Sí. Me parece muy interesante ese lado. ¿La siguiente, Anto? Sí, gran película. Bueno, vamos quedan 2 que también están dentro de una sección que le puse el temor al talento femenino, el temor del hombre al talento femenino. Esta es una película que me recomendó acá el señor Fer, que se llama Ammonite, protagonizada por Kate Winslet y Saoirse Ronan. Ahí la frase que elegí es: ¿y qué hay de mi vida, Charlotte? Y mi trabajo, no, fuertísimo. Fer, ¿querés hablar un poco de Ammonite? Sí, Ammonite en realidad es una película que se basa en la vida de Mary Anning, una de las grandes precursoras de la paleontología, que fue olvidada por la historia y incluso por ser mujer. Recientemente, sí, por ser mujer, fue la primera que descubrió y describió el ictiosaurio y el plesiosaurio, y a su vez que trabajaba con amonites, que descubrió el trabajo con coprolitos. O sea, hizo un trabajo de investigación muy extenso, que después termina siendo opacado totalmente por Richard Owen en lo que fue la guerra de los huesos, el descubrimiento de los fósiles con otro tipo de animales del pasado. Pero lo interesante de la vida de Mary Anning es que lo hacía porque era una actividad que realizaba con su padre, que termina volviéndose una fascinación para ella, que lo lleva al punto de que a los 27 años logra abrir su propia tienda de fósiles, que en ese momento no podía vender como fósiles porque el término no era el correcto, y ni siquiera estaba aceptado por la sociedad de que eran seres del pasado, sino que le decían curiosidades, y a su vez ella no tenía un estudio formal, había estudiado en una escuela dominical, solamente era el único estudio que había tenido,
y estaba a la par de científicos de la época que la terminan ninguneando totalmente. La amiga Charlotte, que era una geóloga de la época, que en la película eso yo lo veo un poco mal, en la película terminan teniendo una relación homosexual con ella, cuando en la vida real eran únicamente amigas. Y hay una carta que es muy fuerte que le envía Mary Anning a Charlotte, en donde en uno de los días que ella salía a descubrir fósiles, a buscar, cae uno de los barrancos y mata a su perro, y le dice que ya está cansada porque está haciendo toda esta labor para que después los hombres se queden con todos sus estudios. Y literalmente en los museos ponían los fósiles que ella había descubierto y los ponían a nombre de él que lo compró, no de la que lo descubrió y la que lo describió inicialmente. Para mí es muy buena la historia de Mary Anning. Quizá la película no lo refleja muy bien, pero es un buen disparador para investigar sobre esa Eso historia. mismo iba a aclarar. O sea, si les interesa el personaje de Mary Anning, investiguen un poco, porque acá se centra mucho en la relación con Charlotte, que es Saoirse Ronan, que es una relación, bueno, que tiene amorosa, romántica. Se centra mucho en eso la película. Tiene un montón de guiños, sí, con respecto a lo que comenta Fer, de que ponían el nombre de un hombre en vez de ella. No tenía ningún reconocimiento en nada de lo que descubrió. Además era una persona muy pobre, eso también lo demuestra, y Saoirse Ronan es de una clase alta, muy alta. Sí, por el marido, en realidad. Sí, por el marido también, que era geólogo. Que bueno, que es algo que en la vida, que en la película no reflejan bien. El marido de ella era un geólogo muy reconocido, que él también le sacaba crédito a ella, a Charlotte, de los descubrimientos que hacía. Y ahí es donde se forja la amistad también con Mary Anning. Muy, muy interesante la vida de Mary Anning. Sí, bueno, si les interesa conocer un poco de la vida de ella, entre la conexión entre dos mujeres, les recomiendo esta peli, pero no esperen una peli para lo que es la vida en sí profesional de Sí, pero por ahí toca ella, el tema importante para lo que estamos hablando ahora, que es el falso reconocimiento que se le da a las mujeres. Tal cual. Sobre y todo. tenemos un caso más, que es el de Mary Shelley, y ahí les agrego una frase que es, vamos a cerrar con esto: nací para ser abandonada. También creo que el caso igual es más fuerte todavía, el de la paleontóloga, porque no tuvo ningún reconocimiento. Al menos Mary Shelley logró publicar un libro con su nombre, en vida, pero sufrió un montón de cosas para poder lograrlo, cosa que un hombre no. Así que agradecemos que hoy en día ya no es así, pero igualmente hay que seguir luchándola. Siendo que es la creadora de la ciencia ficción con el moderno Prometeo. Sí, eso mismo. Así que listo. Nos quedan muchísimas cosas podemos hacer una parte 2 tranquilamente, aún fuera de la fecha, claramente. Así es.